Un mundo de patas arriba es el que nos encontramos hoy. Jesús, hablando en el libro de Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 30, un grupo de personas se le acercó y le preguntó qué señales habrían antes de la venida del reino de Dios. Y Jesús citó dos acontecimientos de la historia. Número 1, Jesús les dijo que sería como en los tiempos de Noé. Y número 2, les dijo que sería como en los tiempos de Lot. ¿Qué era lo que estaba pasando en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot? Vamos a ver primeramente lo que dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6, versículos 11 y 12. Los tiempos de Noé, dice la Biblia, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y lo que estaba aconteciendo claramente en los tiempos de Noé era que la tierra se había corrompido de una manera increíble. Era que los hombres le habían dado la espalda a Dios. Los hombres estaban caminando en dirección opuesta a lo que Dios les había dicho o hacia el camino que Dios les había mostrado. Pero lo más sorprendente es que a pesar de la manera que ellos estaban viviendo y a pesar de que era desagradable ante los ojos de Dios, Dios antes de destruir la tierra con un diluvio les dio una advertencia y se cree que aproximadamente por unos 120 años Noé estuvo predicándole a las personas para que se arrepintieran y para que se volvieran de sus malos caminos, pero ellos no hicieron caso, decidieron no obedecer y decidieron seguir viviendo conforme a sus propios deseos e ignoraron la voz de Dios, y por esa razón solamente Noé y su familia pudieron salvar sus vidas en aquel entonces. Según cuenta la historia en los tiempos de Lot, en el libro de Génesis, en el capítulo 19, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, la Biblia relata el desenfreno que había en aquellas dos ciudades. La Biblia relata claramente que la inmoralidad, la forma que se estaba viviendo, había un desenfreno que estaba a un nivel descontrolado. Todo el mundo se había olvidado de Dios. En el tiempo de Lot, no solo eso, sino que también la gente estaba haciendo cosas que desagradaban a Dios en extremo. Recuerdo en una ocasión, cuenta la Biblia, que fueron unos ángeles a visitar a Lot y los hombres de aquel lugar se reunieron y querían tener relaciones con aquellos varones de Dios. Hermanos, y esto nos da una idea de qué tan depravado estaba el hombre de aquel entonces. Pero lo que me sorprende es que cuando leo y analizo estas historias, es muy similar a nuestros tiempos, es muy similar a lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Todo el mundo está viviendo conforme a su manera, todo el mundo está haciendo lo que quiera, todo el mundo está haciendo lo que mejor le parezca. Parece que vivimos en un mundo donde tú puedes hacer lo que quieras y no hay ninguna consecuencia mayor a las consecuencias terrenales, y ese es el tiempo en el que estamos viviendo, mis amados hermanos y amigos. Pero Dios, como lo hizo en aquel tiempo, lo está haciendo hoy en día. Dios está dando voz de alerta. Dios nos continúa dando advertencia para que nos volvamos a Él, para que nos acerquemos a Él, para que nos volvamos de nuestros malos caminos. Y otra historia que podemos ver muy maravillosa es la historia de Jonás. Dios llama a un hombre llamado Jonás, lo envía a una ciudad llamada Nínive. Y sé que muchos conocen la historia, pero quiero hablar específicamente de lo que Dios le dijo a Jonás, lo que el pueblo de Nínive hizo cuando escuchó el mensaje de Dios. La razón por la que Dios estaba enviando a Jonás a Nínive era la siguiente. Dice la Biblia, el libro de Jonás capítulo 1, versículo 1. La palabra de Jehová llegó a Jonás ben Amittai diciendo: levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Y la forma o la manera que estaban viviendo aquellas personas de la tierra de Nínive era una manera similar a la de los tiempos de Noé y a la de los tiempos de Lot. ¿Por qué razón? Porque estaban viviendo de una manera que desagradaba a Dios. Pero Dios levanta a este hombre, les envía un mensaje
Y lo que acontece, gloria al Señor, más adelante es esto. En el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1 dice: y fue palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y lo que estaba aconteciendo era que Dios había mandado a Jonás a predicar a Nínive para que se arrepintieran, y le dio un plazo de tiempo de 40 días. Le dijo, si no se arrepienten de aquí a 40 días, voy a destruir la ciudad completa. Pero dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. El versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y echó sobre sí su vestido y se cubrió de saco y se sentó sobre ceniza. Y dice la Biblia que todo este pueblo, incluyendo el rey y el presidente de la nación, proclamó un ayuno general en el pueblo. Los animales, todo lo que había en aquella ciudad se postró, se arrepintió, reconoció que estaban caminando mal delante de Dios y tenían que volverse al llamado que Dios les estaba haciendo. Y dice el versículo 10, y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces Dios cambió de parecer del mal que les iba a hacer. Mis amados hermanos, en este tiempo, de la misma manera como estuvieron viviendo el pueblo del tiempo de Noé, el pueblo del tiempo de Lot y el pueblo de Nínive, eran personas que recibieron una advertencia a pesar de su maldad. Dios no los consumió de manera inmediata, sino que Dios les advirtió, les mandó el mensaje para que se conviertan, para que se arrepientan. Y la ciudad de Nínive, que fue la única de estas que estamos mencionando, que decidió volverse y reconocer que estaban mal y arrepentirse, recibieron perdón y encontraron misericordia para sus pecados. Y en este tiempo Dios nos está llamando, amados amigos y hermanos, a que nos arrepintamos, a que examinemos nuestros caminos, a que nos volvamos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si no nos volvemos de nuestros malos caminos, en algún momento también Dios nos va a hacer juicio. En algún momento Dios va a hacer justicia, pero todavía estamos viviendo en un tiempo donde Dios continúa llamando, donde Dios tiene su gracia abierta y disponible. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y por último quiero decir lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis amados amigos y hermanos, Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios está llamando a la raza humana a arrepentirse, a examinar sus caminos. Y Él garantiza y promete que si nos volvemos de nuestros malos caminos, hallaremos gracia, favor y misericordia. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén.